Y qué bueno lo de Moisés, porque hoy vamos a hablar un poco acerca de Moisés. Bueno, mis hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno estar acá nuevamente con ustedes. Yo creo que ustedes ya saben sobre qué voy a hablar. Yo siempre le mando como una pequeña introducción, un resumen al pastor Robin, que él siempre lo está como publicando. Entonces, se trata de los tiempos difíciles que vienen vituperios y cosas, pero que hay que recibir todo esto antes de uno deleitarse de las cosas del mundo. Y el título se llama así: vituperios antes que deleites. Vituperios antes que deleites. Tomado de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 28, que dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ese es el versículo clave, el 25 y el 26. Te lo repito: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Padre, yo te doy gracias, Dios santo y Dios bueno, en esta hora. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por los redimidos. Gracias por la iglesia, por los creyentes, por esta congregación, Señor, y por todos aquellos, Señor, que te aman, que son fieles a ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a ser cada día mejores. Queremos ser mejores para ti siempre, Señor. Queremos copiarle a aquellas iglesias de Apocalipsis, copiar lo mejor de ellas y evitar aquellos reproches. Muchas gracias, Señor. La iglesia, Señor, va en dirección a, a algo muy especial. Estamos en un proceso muy especial y yo lo he visto así. Y por eso, Señor, creo que esta y toda la misión, Rey Jesús de Gloria, están en tu corazón, Señor, y están en tus propósitos para algo muy especial, sobre todo para estos tiempos venideros. Muchas gracias por el pastor, la pastora, los líderes y por toda la congregación. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, según la profecía de los tiempos venideros, uno ve ahí, por ejemplo, en Romanos 8, que va a haber tribulación, que van a haber persecuciones, que van a haber angustias, hambre, desnudez, peligro, espada, muerte, engaños y muchos ofrecimientos que el enemigo va a hacer. El enemigo va a ofrecer, como lo ha hecho en otros tiempos, en otras épocas, que él siempre hace ofrecimientos. Por ejemplo, a la tercera parte de los ángeles en el cielo les hizo ofrecimientos e hizo contrataciones con ellos. A algunos les ofreció reinos, gobiernos, a algunos los nombró gobernadores, a otros principados. Y así hace siempre ofrecimientos. Pero esos ofrecimientos es para engañar, es para que nosotros nos rebelemos contra el Señor. Esos son los ofrecimientos que Él hace, que aparentemente son buenos y que no implican, en la vida espiritual no implica mucho, pero que cuando uno profundiza y uno mira, uno dice, eso es puro engaño, esos ofrecimientos no están bien. En el tiempo de la persecución, después de la muerte de Cristo, que los cristianos fueron tan perseguidos por los emperadores, allí hubo ofrecimientos. Constantino hizo ofrecimientos. Constantino, a través del concilio de Nicea, él les ofreció muchos privilegios a la iglesia, a los cristianos. Los cristianos venían bien.
Pero entonces allí hizo, a través de este concilio, les hizo ofrecimientos como que iban a tener muchas atributos, que ya no iban a ser perseguidos, y surgió la iglesia imperial a través de el pontífice romano. Salieron los cristianos, los católicos, que fue un resultado de una apostasía de los cristianos a través de unos ofrecimientos. Para el tiempo venidero también van a haber muchos ofrecimientos. Satanás va a ofrecer, así como le ofreció a Jesucristo los reinos del mundo, si postrado lo adorara, así también va a ser ofrecimientos. Para el tiempo milenial van a haber ofrecimientos por parte del enemigo, porque él va a ser suelto por un poco de tiempo después del milenio y saldrá a engañar y a hacer ofrecimientos. Pero tenemos que estar muy firmes en todo esto. Entonces van a haber todas estas tribulaciones, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8, que van a haber tribulaciones, angustia, persecución, hambre. Todo eso ya se perfila. Ya uno puede ver que si van a haber hambres, que van a haber dos testigos, que ya uno sabe más o menos los dos testigos y sabe por lo que ellos van a hacer, que es Moisés y que es Elías, porque dice que harán cerrar los cielos para que no llueva, y ese es Elías. Y recuerden que en ese tiempo de 3 años y medio, donde hubo sequía, donde no hubo agua, donde no llovió, hubo una gran hambruna, porque es que eso produce las sequías. La tierra se recalienta, la tierra deja de producir y hay hambrunas. Primero venden una hambruna muy grande y me imagino que van a manipular mucho con los alimentos. Entonces hay que esperar todo esto que está por venir. Y ante esta situación tan difícil, debemos de estar bien fundamentados en la fe. Debemos de tener una fe, pero bien firme, que nada nos mueva al piso. Que cuando lleguen las tribulaciones, como dice que hay gran tribulaciones, angustia y persecución, que cuando lleguen esas tribulaciones, esas persecuciones, nuestra fe no vaya a flaquear, que estemos firmes en la fe. Que cuando nos digan que tenemos que negar a Cristo, no lo hagamos, que seamos fieles hasta la muerte. No negar al Señor de ninguna manera. Sí, va a ocurrir eso. Va a ocurrir que bestia religiosa, que es el dragón escarlata, que esta bestia, que él va a formar un ecumenismo y que va a perseguir a las personas que no hagan parte de esa religión universal o de esa iglesia universal. Y va a haber mucha persecución, como ya la hubo en otro tiempo atrás. Ya uno ya sabe por la historia qué es lo que ha ocurrido. Él, a través de una inquisición, acabó con muchos cristianos, los desmembraba y acababa con ellos. Eso se vuelve a repetir nuevamente. Y por eso tenemos que estar muy firmes en la fe. No podemos flaquear, y el apóstol Pablo siempre está hablando de esa firmeza. Estad pues firmes, porque los días son malos. Siempre firmes, firmes en la fe, firmes en el amor, porque es que lo que nos va a sostener es el amor a Cristo. El amor a Cristo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Él? Tribulación, angustia, persecución. No, nada nos puede separar del amor de Cristo. Que el amor por Cristo sea fundamental, que no vaya a ocurrir lo que la iglesia de Éfeso, que ellos habían dejado ese primer amor. No podemos permitir que el amor por Cristo se enfríe, o el amor por los hermanos. Mire que es por falta de amor es que se van a entregar unos a otros, porque el amor de muchos se enfriará, pero que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces lo que nos va a sostener es esa fe bien fundamentada, es el amor por Cristo, es la fidelidad hacia Él, que seamos fieles al Señor, cristianos fieles, y que seamos siempre vencedores.
Recuerde que todas las iglesias, a los vencedores el Señor les da galardones. Y nosotros tenemos que ser vencedores, tener esa mentalidad de vencedor y no de derrotados. Es que, sabe, yo siempre he dicho que uno muriendo, uno está venciendo, está ganando. Jesucristo venció muriendo en la cruz del Calvario. Él venció a Satanás en la cruz. Mis hermanos, tener esa mentalidad de que seamos vencedores a pesar de las situaciones difíciles. A la Esmirna, que es la iglesia perseguida, ¿qué le dice el Señor? Que Él les daría la corona de la vida. Que sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Moisés fue un siervo tan especial, fue tan especial que su cuerpo no vio corrupción. Y no vio corrupción porque el arcángel Miguel peleó por ese cuerpo, peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y ese cuerpo está guardado, ese cuerpo no vio corrupción, está guardado. Algunos dicen que ese no el que viene como testigo y que viene Elías, que porque no fue arrebatado y porque Elías también, entonces que ellos dos vienen. Y que también Cristo, que también fue llevado por ángeles en especie de arrebatamiento, fue llevado. Pero es que Moisés, a pesar de que no fue arrebatado, su cuerpo está conservado, está guardado, y por eso Moisés viene, y porque Apocalipsis 11 dice que él convertirá el agua en sangre, y eso lo hizo Moisés en esas 10 plagas en Egipto. Él convirtió las aguas, el río Nilo lo convirtió en sangre. Él volverá a hacer lo mismo. Entonces su cuerpo es un cuerpo especial. En Judas 1:9 es donde Judas describe toda esta la escena pues, de Moisés, que el arcángel Miguel contendía contra el diablo disputando con el cuerpo de Moisés. Moisés fue un gran profeta. Él profetizó. Él profetizó, él profetizó todo lo que había ocurrido antes de él, para atrás. Él escribió los 5 libros de la ley, la Torá, y ahí está escrito el diluvio, la caída de Adán en Génesis, cómo el Señor nos hizo a imagen y semejanza. Todo eso lo escribió Moisés, fue un gran profeta. Y él dio mandamientos acerca del Señor en Deuteronomio 18:18. Un mandamiento que fue confirmado por el apóstol Pedro en Hechos 3:22 y 23, que dice, porque Moisés dijo a los padres, dice Pedro, Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, porque él es profeta, Moisés. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Este fue el mandamiento que dio Moisés acerca del Señor. El Señor levantará profeta como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Jesucristo viene también como profeta. Él viene como rey, como sacerdote y como profeta, los 3 oficios que desempeña el Señor. Él viene como rey, como viene como el rey de los judíos, como rey de reyes. Él viene como profeta y viene como profeta, y la espada de la boca es la palabra profética con la que va a destruir o a juzgar a las naciones, con la espada de su boca, como profeta. En hebreo nos habla que el Señor en otros tiempos nos habló por medio de los profetas, pero que en este tiempo nos hablará por medio de Jesucristo, de su Hijo. Él es el profeta de profetas. Es más, cuando Él vino la primera vez, la gente decía, si este fuera profeta, supiera quién es el que le está besando los pies. La mujer samaritana me dice, Señor, me pareces que eres profeta, porque Él le dijo, 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Señor, me parece que eres profeta.
Jesucristo viene como profeta, viene como sacerdote. Ahí en Apocalipsis capítulo 1 nos habla del sacerdocio de Cristo. Y es tan bueno y tan especial el Señor que nos va a hacer también reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, dice Apocalipsis 1:6. Es decir, que Él comparte el oficio de Él con nosotros. El Señor nos hace a nosotros también profetas. Y por eso nosotros estamos para declarar los tiempos venideros como profetas. Y nos va a hacer sacerdotes y reyes. Reyes para poder reinar con Él por 1000 años. Es que para poder reinar uno tiene que ser rey. Alguien no puede reinar si no es un rey. Y nosotros vamos a reinar con Él y por eso Él nos va a hacer reyes. Y nos va a hacer sacerdotes. Sacerdotes yo digo que para sacerdotes para poder ministrar en el templo. Porque el sacerdote era el único que podía ministrar en el templo. Sacerdotes para poder estar como candeleros en el tabernáculo, en el lugar santo. Que dice que en las 7 iglesias, cuando volteé, vi 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias. Necesitamos estar en el tabernáculo también con el Señor. Él nos hace reyes, sacerdotes y profetas. Es muy, muy especial. Y a Él como profeta que va a venir, ahí tenemos que oírlo. Aquí Moisés nos está diciendo eso. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Dice Moisés. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aunque escogí a Abraham en una visión que tuve, que vino un pastor de San Andrés y estuvo ministrando hace mucho tiempo. Ya la iglesia había salido, el culto se había acabado y él ministró a una persona y a mí, ministró a dos. En esa administración yo caí al piso y tuve una visión. Y la visión era que veía las sandalias de Moisés por el desierto y veía las sandalias caminando por el desierto. Pero después vi a Abraham, el padre de la fe, que salía de Ur de los Caldeos. Y el Señor o el Espíritu Santo me dice, ¿a quién escoges? Y yo le dije, Abraham. Y yo sentí que había hecho una buena elección. Nosotros sabemos que Moisés, pues él fue legislador y él dictó las leyes. Pero Abraham es padre de la fe. Y yo creo que yo sentí que había hecho una buena elección. Moisés tenía una buena posición allá en Egipto. Él había sido adoptado como hijo de la hija del faraón. Él iba a suceder al faraón. Como hijo de la hija del faraón, iba a suceder al faraón cuando el faraón muriera, porque los hijos eran los que sucedían a los padres. Él iba a ser faraón, Moisés. Se educó con toda la sabiduría egipcia. Tenía todo lo tenía ahí a sus manos. Pero ¿sabe qué hizo? Él prefirió dejar todo ese confort. Dice, hermanos, hay que dejar el confort. Él prefirió dejar ese confort que tenía ahí en Egipto y escogió ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado. Imagínese, uno con todo ahí a la mano, con una buena posición, con riquezas, pero él rehusó a todo eso, porque él prefirió dejar todo eso y ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado, dice. Y yo pienso que los cristianos verdaderos, los cristianos fieles y verdaderos, porque es que hay cristianos que son más o menos muy tibios,
muy tibios, pero los cristianos fieles y verdaderos debemos comportarnos como obró Moisés, de preferir maltratos por causa de Cristo antes de disfrutar de los deleites del mundo. Por eso les digo que van a haber tribulaciones, persecuciones y todo esto. Y muchas personas no van a querer pasar por esos momentos o por estas situaciones tan difíciles. Muchos van a tener que renunciar a sus familias. Abraham lo hizo así. Abraham dejó la parentela y se fue a una tierra que no conocía. Y muchos cristianos no van a soportar eso. Muchos cristianos mediocres o cristianos muy tibios no van a pagar el precio. Nosotros sí tenemos que escoger ser maltratados por la obra de Cristo antes de disfrutar de todo lo que el mundo ofrece. Porque el mundo ofrece muchas cosas. El mundo hace muchos ofrecimientos. Pero nosotros no podemos amar las cosas del mundo, porque esas cosas van a pasar de todas maneras. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasará y sus deleites y sus cosas. Es que Egipto algunos lo comparan con el mundo. Pero nosotros entonces no podemos acomodarnos a la corriente de este mundo, no. Tenemos que dejar todo eso, los placeres temporales del pecado. ¿Y cómo logramos esta determinación o esta decisión? A través de 3 enfoques, como lo tuvo Moisés. Primero, debemos de tener la mirada en la eternidad. Poner la mirada en lo eterno, en lo celestial. Mire que Moisés dice que él tenía la mirada puesta en el galardón, como viendo al invisible. Debemos de mirar la eternidad y tener conciencia que esto aquí es pasajero, que aquí estamos es por un corto de tiempo nada más, que no vale la pena uno de pronto tener ahí las cosas a su favor, estar en un confort, pero después tener una condenación. Primero, tener la mirada en la eternidad. Segundo, hay que renunciar a todo lo terrenal, porque hay personas que tienen la mirada puesta más en lo terrenal que en lo espiritual, que en lo celestial. Hay muchos que tienen la mirada más en lo terrenal. Y si les cuesta de pronto algún sacrificio, de pronto que de lo que tengan acá en la tierra, ellos prefieren más permanecer en esto. Por ejemplo, las riquezas. Hay personas que tienen la mirada más puesta en las riquezas que en lo celestial. Y yo lo digo es por la iglesia de la Odisea, que ellos dicen, nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. Puesto la mirada en lo terrenal, en la riqueza, pero el Señor dice, ustedes son unos pobres, desventurados, miserables. Hay que tener la mirada más puesta allá en lo celestial que en lo terrenal. Hay que renunciar a lo terrenal. Y lo tercero es entregar la vida por seguir a Cristo. Hay que decidir entregar la vida por Cristo. Es que el Señor nos lo advierte en muchas oportunidades y hasta nos da bienaventuranzas. Los que por causa de Él seamos muertos. El Señor tiene bienaventuranzas para aquellos que den la vida por Él. Bueno, miremos ese primer enfoque. Entonces, debemos desarrollar la visión eterna, mirar la eternidad. Versículo 26 y 27. Porque Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés se sostenía como viendo al invisible, aquel que no se puede ver, pero se sostenía como viendo al invisible. Esa es la fe. La fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Al Señor no lo vemos, pero nosotros tenemos la certeza de que Él existe y que Él es nuestro Padre Celestial. No lo vemos, pero es que uno siente la protección de Dios, uno siente la bendición de Dios. Esa es la fe. Y Moisés se sostuvo como viendo al invisible.
Hay que tener la mirada puesta en el Señor y en el galardón, que es la recompensa eterna. Ese galardón es la recompensa eterna, es la vida eterna, lo que Cristo nos va a dar, es vida eterna. Sabemos que esta vida terrenal es pasajera, pero el Señor viene a darnos vida eterna para vivir con Él por toda una eternidad. Hay que tener esa mirada puesta así en la eternidad. En Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham dejó su tierra y su hogar a los 75 años sin saber a dónde iba. Ay, mis hermanos, esto es tan especial. Y el Señor a cada uno nos habla en textos diferentes y de diferentes maneras, pero el Señor me habló a mí mucho acerca de esto. De Hebreos 11:8. Cuando Abraham dejó su tierra, yo creo que por eso fue la visión que tuve. Yo veía a Abraham como el de la fe, pero lo veía saliendo de Ur de los Caldeos. No es una casualidad que este nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, haya hecho un convenio con Israel. Aquí va a haber una embajada de Israel y en Israel va a haber una embajada de Colombia. Ya las relaciones otra vez volvieron a organizarse. Y yo digo, esto no es en vano, mis hermanos. Esto no es en vano. Que tengamos buenas relaciones con Israel y que aquí haya embajada de Israel. De pronto nos toca salir de la tierra y de la parentela. Porque el Señor de los dos pueblos hará uno solo. De los cristianos y de Israel. Sí, Abraham anhelaba una patria mejor. Yo estuve en Israel, estuve con el pastor Robin, estuvimos en Jerusalén. Yo decía, esto tan bonito, el Señor caminando por aquí. Señor, tú pasaste por acá. Estuviste en este monte de las bienaventuranzas donde estuvimos nosotros. Y estuvimos en esos lugares. Y yo decía, tan bonito todo esto. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor? Pero hay una Jerusalén que es mucho mejor. Y es la Jerusalén celestial. Esa Jerusalén. Y sus nombres deben de estar, nuestros nombres deben de estar inscritos allí, porque el Señor colocará un nombre, el nombre de Dios, y también dice que Él colocará un nombre de la ciudad de Jerusalén. Nos colocará ese nombre también como ciudadanos de allá. Es que Abraham, él anhelaba una mejor patria, aunque él había llegado a una tierra que fluye leche y miel. Es que Canaán era la tierra, ahí queda Jerusalén, en Canaán. Una tierra que fluye leche y miel, una tierra prometida a Abraham, que a la final la que lo conquistó fue Josué. Porque Moisés, pues, usted sabe que él tuvo ahí una pequeña falla, ese pueblo que lo impulsaba, pues, y que lo trataba de apedrear. Usted pues nos trajo, fue a morirnos de hambre aquí, no solamente a nosotros, a nuestros hijos, a los animales. Y él se puso a golpear la peña cuando no debía de haberlo hecho. Y le fue muy mal, dice ahí en el Salmo que le fue muy mal a Moisés. No pudo entrar a esa tierra. Lo miró desde allá, desde los límites, desde el monte Nebo. Miró allá a la tierra prometida. Ese monte Nebo que queda ahí a las orillas del río Jordán. Del río Jordán. Porque es que en el río Jordán ahí es como el límite. Porque antes de para acá está la Transjordania y después está allá, se entra a Israel. Un río que fue dividido en dos. No solamente por Elías, sino por Eliseo también, así como se dividió el Mar Rojo. Y tan especial, pero a pesar de que llegó ahí, a esa tierra que fluye leche y miel, él tenía puesta la mirada en la celestial. Y por eso dice aquí que por eso
Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad mucho mejor. Esaú vendió la primogenitura por una comida, porque él no tenía una clara visión, él no tenía la visión eterna, la visión celestial. Él no la tenía, él era muy corto de vista. Él pensaba que cuando uno moría era la cesación de todo, que ahí terminaba todo. Él dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y hasta ahí llegamos. Él no tenía la visión eterna. Él no sabía que después de muerto, ahí es donde empieza uno a vivir, porque empieza uno, o sea, si muere con Cristo, que es ganancia, va a la presencia de Él. El morir con Cristo es ganancia. Yo le digo a las personas, cuando veo un velorio que muere un cristiano, ganancia, no lloren, que eso es pura ganancia, ya está ya disfrutando de la presencia del Señor. Entonces sí es ganancia, mis hermanos. Y este Esaú pensaba que cuando moría ahí acababa todo. Y por eso vendió la primogenitura. Por eso Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. Porque Jacob sí tenía un espíritu luchador. Él luchó por la bendición de su padre. Mejor dicho, él empezó a luchar desde el seno de su madre. Le jalaba el pie, el talón a Esaú y hasta que nació Esaú de primogénito. Pero él dijo, ahí en el vientre de la madre empezó a luchar. Pero él dijo, esto no se queda así. Yo compro esa primogenitura. Y la compró. Después el padre iba a bendecir a Esaú. Y él luchó, aunque hizo trampa. Pero él luchó para que el padre lo bendijera. Para que Isaac lo bendijera. Y la mamá le ayudó. Y después luchó con el ángel en Peniel porque dice, es que me tienes que bendecir. Y se ganó la bendición del ángel, de Dios. Tiene un espíritu luchador y por eso es que Dios ama a los que luchamos por las cosas de Dios, las cosas celestiales. Él ama a los vencedores. Por eso a los vencedores de cada iglesia les va a dar galardones. Tenemos que tener, pero es que Esaú miraba lo material, miraba la comida, que es lo material. Ay, mis hermanos, ahora que venga esa marca donde la gente no va a poder comprar ni vender, muchos van a vender la salvación por un plato de lentejas. Sí, Señor. Se van a dejar marcar para poder comprar y vender, para poder comprar comida y todo. Nosotros, por eso es un acto de fe y nosotros tenemos que primeramente preferir los vituperios de Cristo o por Cristo, que los deleites temporales del pecado. Así como Jesucristo tuvo 3 tentaciones muy especiales, aunque Él fue tentado en todo, pero hay 3 registradas muy especiales. Nosotros también vamos a tener esas 3 tentaciones. El Señor fue tentado para que convirtiera las piedras en pan y para que comiera. En esta hambruna que va a haber, las personas van a ser tentadas para poder comer. Es que eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se fue al desierto, el Señor los sustentaba con el maná. Y ellos empezaron a pedir carne. Es que ya estamos cansados del maná, denos carne. Les mandó codornices y eso se comieron tanto que hasta por la nariz les salía y les dio una peste la tremenda. Pero no así, no renegar y renegar. Y por eso Jesucristo dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios cuando Él fue tentado en el desierto. 40 días. ¿Y cuánto fue llevado Israel al desierto? 40 días. Pero por su rebeldía, esos días se convirtieron en años. Es decir, que cada día en un año, 40 años. Pero ellos estaban programados para pasar ese desierto en 40 días. Jesucristo estuvo en el desierto, pero Jesucristo no cayó en las tentaciones del enemigo, porque Él dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, que la palabra es el alimento espiritual muy especial. La palabra de Dios lo sostiene a uno. Ustedes no se han dado cuenta en los ayunos,
que uno en el ayuno, uno ora y lee la palabra y uno se fortalece. La carne sí se debilita, pero uno mantiene fortalecido. Muchos tienen esa vista tan corta. Muchos no ven más allá de su nariz. Tienen una vista muy corta. Hay muchos que están muy desenfocados en las cosas del Señor. Yo por eso digo, no, es que uno tiene que desenfocarse bien, entender que vamos a pasar por eso, pero que el Señor tiene una porción de maná escondido, lo tiene allí para cada uno de nosotros. O sea que por ello yo digo que es un acto de fe muy grande, porque yo no voy a comprar, yo no me voy a marcar para comprar ni vender, entonces yo no voy a poder comprar, pues no voy a poder comer. Pero mi fe está fundamentada en Cristo, que Él me va a sostener, que Jesucristo me va a sostener, que Él es el pan de vida, que Él me va a sostener. Jesucristo nos sostiene. Él dice ahí a la iglesia de Pérgamo, que a los vencedores les dará a comer del maná escondido que Él tiene. Él nos va a alimentar. Al pueblo de Israel que vuelve otra vez al desierto, a Jerusalén, en Apocalipsis 12, que dice que el dragón se fue a perseguirla y que huyó al desierto, donde va a ser sustentada por Dios durante 1260 días, es decir, durante 3 años y medio, que es el gobierno del anticristo. El anticristo va a gobernar por 3 años y medio, que es la tribulación. 3 años y medio o 1260 días. Y el Señor va a sustentar al pueblo de Israel durante ese tiempo, por 1260 días, con maná nuevamente. Pero el Señor lo sostiene a uno, lo sustenta. Lo importante es que no empecemos a renegar. Ay, mis hermanos, no vayan a renegar ni a cuestionar a Dios. No lo cuestionen, porque le ponen a cuestionar a Dios y eso es un pecado grande. Dios dice, ya me han tentado hasta 10 veces. ¿Y sabe por qué? ¿Dónde está la tentación? Porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Pero ¿dónde estaba entonces la tentación? En el cuestionamiento. Que ese pueblo cuestionaba a Dios. ¿Será que Dios sí está con nosotros? Y empezaron a cuestionarlo. Eso es pecado. Eso es tentar a Dios. Ay, mis hermanos, cuidado con eso. Debemos tener una mentalidad de visión eterna, ya que todo lo terrenal es pasajero. Tener visión de vida eterna significa alinear la vida presente con la vida celestial. Hay que alinear esta vida con la celestial. Sí, por eso hay que obrar aquí, obrar bien mientras que estemos en el cuerpo, para que estemos alineados con la vida espiritual, con la vida celestial. Para desarrollar y mantener una perspectiva, esta misma perspectiva, debemos desprendernos de lo material, mis hermanos. Porque es que Jesucristo, ¿qué dice? Que no les pase lo que a la mujer de Lot, que se puso a mirar para atrás, a poner la mano en el arado, en lo que ellos habían alcanzado del trabajo de sus manos. Ellos allá me imagino que tenían propiedades allá, porque fue Lot el que llegó a esa tierra primeramente. Abraham escogió las partes altas, las montañas, le tocó porque y entonces Lot se fue y escogió esas llanuras. Y yo creo que él construyó mucho ahí, porque la mujer de Lot, cuando vinieron los ángeles para destruir a Sodoma y a Gomorra, entonces ella puso la mirada en el arado. Ay, todo lo que voy a perder, todo lo que conseguimos en tantos años y lo voy a perder. Muchas personas les va a pasar eso. Y el Señor les dice, no pongan la mano en el arado. El que tenga la capa, déjela y huya a los montes. Hay que dejar esas cosas. Es que hay personas que se aferran tanto a lo material y esas son las personas que se van a dejar marcar. Y usted no sabe las consecuencias de los que se dejen marcar. Dice que los que se dejen marcar no van a estar inscritos en el libro de la vida y van a ser lanzados en el lago de fuego. Los que se dejen marcar. Hay una cantidad de consecuencias para los que se dejen marcar. Dice, hermanos, es que no pongamos la mirada en lo material. Yo creo que eso es hasta la gracia de Dios en uno, que uno no ponga tanto las cosas, la mirada en lo material.
Y tenemos que empezar a prepararnos desde ahora. Sí, mis hermanos, hay que prepararnos desde ahora. Yo prácticamente lo que he conseguido, lo he dejado a la familia. Ay, es que sí, yo no me pongo, vea, estamos viendo allá en la loma porque eso es una herencia, pues sí, allá y eso, cuando le toque a uno que también que irse de ahí, pues se va, pero yo no me pongo la mirada en lo terrenal. No es por vanagloria ni por presunción, pero el Señor cuando estaba en el banco me regaló 2 apartamentos. Me hicieron un préstamo para vivienda y hubo también un dinero que recibimos y por la liquidación yo tenía 2 apartamentos, pero yo digo, nuestros apartamentos son para la obra de Dios. Por eso digo que es la gracia de Dios en uno. Yo sé que mi esposa Lucita me hizo, pero mi amor, si eso es desde la familia, pero a la final ella aceptó. Y con la venta de un apartamento compramos el lote, el terreno de aquí de la iglesia principal. Y con la venta del otro construimos. Y eso a la final quedó para la obra de Dios. Es que yo no, como le digo, yo no me pongo a pegarme de las cosas materiales. Pero yo pienso que eso es la gracia de Dios en la vida de uno, ¿cierto? Y lo que he conseguido a través de la inmobiliaria, pues eso ya prácticamente es de todos los hijos, ya se lo dimos a los hijos. Así que mis hermanos, no nos peguemos en las cosas materiales, eso no nos vamos a llevar nada. Y muchas personas van a estar ahí atadas a todo eso. Y el Señor le dice, como aquel joven rico, vaya, venda todo lo que tenga y déle a los pobres, y usted sígame. Ay, ¿cómo así? Se agachó, se fue muy triste. Y el Señor dice, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Aquellos ricos que son avaros y que están muy apegados, que hacen riquezas acá en la tierra y acumulan riquezas. Inviertan mejor en el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vendrán por añadidura. Si es mejor, mis hermanos. Hay que tener visión de reino. Uno de los galardones de Dios, nuestro Padre, es que nos va a dar el reino. Vamos a reinar con Cristo por 1000 años, mis hermanos. Y si somos fieles al Señor, vamos a reinar mucho más. Sino que es que como ahí sale el enemigo a engañar y a hacer ofrecimientos, entonces muchos van a apostatar, reinando con Cristo, y van a apostatar. Porque yo me imagino que el enemigo va a decir, ustedes pueden formar su propio reino, ustedes pueden gobernar, ustedes no necesitan, salen a engañar. Y muchos van a apostatar, salen a engañar a las naciones. Va a haber un colador, va a haber una apostasía posterior. Ahora va a haber una, pero después va a haber otra. Vive con propósito, evalúa tus prioridades, busca primero el reino de los cielos. Hay que buscar las prioridades, no hay que cambiar el orden de prioridades. Hay personas que buscan lo material, la comida, la bebida y todo eso, y el reino lo tienen para lo último. Y el Señor dice, no, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas añadiduras, esas cosas materiales vienen después. Sí, mis hermanos, así es el orden de prioridades, invertir en el reino de los cielos. Miremos el segundo enfoque. Entonces, lo primero, poner la mirada siempre son 3 los enfoques. Poner siempre la mirada en la eternidad, no mirar tanto las cosas terrenales. El segundo enfoque, debemos renunciar a los deleites temporales que el mundo y Satanás ofrece y que ofrecerá. Moisés prefirió la deshonra, la persecución, porque esperaba la recompensa eterna. Qué bendición. Es que el Señor me puso a hablar acerca de esto, mis hermanos. Yo tenía otra predicación, pero Lucy me dice, pero usted ¿por qué todo lo deja para la última hora? Porque yo no puedo dormir anoche, apenas dormí 1 hora. Y es que el Señor a última hora me cambia los temas. Y, ay, mis hermanos, pero el Señor me habló mucho en este mensaje. Me habló mucho, mucho. Miren, no pongamos las miradas tanto en lo material, no se ponga a mirar los deleites del mundo.
Porque el amor al mundo es ese, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero Él dice que todo esto pasará. Ese es el amor al mundo. El mundo pasa y sus deseos. Bueno, entonces lo segundo es que debemos renunciar a los deleites temporales. Es temporal porque todo eso pasará. Eso fue lo que hizo Moisés, dejó que toda la comodidad que tenía en Egipto y escogió estar en el desierto, orándole a Dios por provisión, por maná, por el sustento. Es que Moisés tuvo un ministerio pastoral. Sí, él le pedía al Señor para que alimentara al pueblo. Ese es un ministerio pastoral. Jesucristo como el buen pastor, nada nos faltará. En delicados pastos nos hará descansar. Por eso ahí cuando hace la multiplicación de los panes, Él manda recostar a todas las personas en pastos verdes. Porque así lo dice el buen pastor, el Salmo 23, en delicados pastos nos hará descansar. Y ahí está bien claro en Marcos, dice que la gente se recostó en el pasto, porque era un ministerio pastoral. Ese ministerio lo tenía Moisés también. Él le pedía al Señor para que alimentara al pueblo, para que les diera el maná del cielo, por la provisión. El amor por las cosas del mundo y el apego a lo material es prioridad para muchos cristianos. Cuando primera de Juan 2:16 al 18 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es otra de las grandes ataduras. Eso es la iglesia de Tiatira. Esos deseos de la carne, teniendo ahí, tolerando el adulterio, tolerando a esa Jezabel. Hay personas que toleran eso. Hay muchas personas que toleran la fornicación o el adulterio. Lo toleran porque les parece muy agradable. No, mis hermanos. Los deseos de la carne pasará también. Los deseos de los ojos. Eso es otro problema. Es el gran problema por el que pasó también David, esos deseos de los ojos. David se puso a mirar a aquella mujer y se puso a mirarla y a deleitarse viéndola bañar. Los deseos de los ojos, la mandó a llamar, los deseos de la carne para tener relación con ella. Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Como era el rey, pensó que podía hacer lo que quería. La vanagloria, mis hermanos. Eso no se puede así, mis hermanos. Nosotros no podemos caer en eso. ¿No ven que esas fueron las tentaciones de Jesús? Los deseos de la carne, convierta las piedras en pan y cómalas. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos, le mostró, dice ahí, le mostró todos los reinos del mundo, los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque lo llevó al monte alto y lo llevó a Jerusalén al pináculo del templo. Tírate abajo, no eres hijo de Dios, pues. En la vanagloria de la vida, mis hermanos. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. Esos deseos de los ojos, mis hermanos, es tremendo. Eso sí que es tremendo. Hay muchas personas que son adictas a la pornografía. Tiene que limpiar los ojos con colirio, como dice el Señor, para que veas. Sí, se vuelven adictos a la pornografía. Eso es muy tremendo. Y nadie está exento de eso. Porque hace mucho tiempo, la verdad, y yo les confieso, yo empecé como a sentir agrado viendo cosas así. Hasta que yo dije, ¿cómo así? Si yo tengo la mente de Cristo, si yo voy a ser, teniendo una mente carnal, y eso hay que cortar con eso. Y el Señor le ayuda a uno. Pero mis hermanos, hay que superar los deseos de los ojos, todo eso, porque es que los deseos de los ojos lo que llevan a la persona es después a tener relaciones, a tener actos vergonzosos de lo que ven ahí. Eso es muy tremendo. Pídele al Señor, porque el Señor le ayuda a uno. El Señor es muy bueno. El Señor le ayuda a uno, mis hermanos, a todo. Bueno, cultivemos el hábito de poner la mirada en el propósito eterno que Dios tiene con cada uno. Es que Dios tiene un propósito con la iglesia y con cada uno de nosotros.
un propósito eterno. Y yo digo, ¿cuál es ese propósito eterno? Pues Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él en cuerpos glorificados, sino que por causa del pecado, Adán cayó de la gloria de Dios y su cuerpo empezó a morir y a ser un cuerpo mortal y corruptible, a deteriorarse. Pero con el tiempo, en el tiempo postrero, cuando haya resurrección de muertos, dice Pablo en 1 Corintios 15, 51 o 52, dice que a la final trompeta nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos glorificados a la imagen del cuerpo glorificado de Cristo. Por eso yo digo que Dios tiene propósitos eternos con nosotros, porque nos hizo a imagen de Él en cuerpos glorificados y porque vamos a volver a tener esos cuerpos glorificados y la muerte ya no va a existir. Y esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. Esto ya no se va a deteriorar, esto ya no va a morir. El Señor tiene propósitos eternos con cada uno de nosotros, mis hermanos. Él es muy bueno con cada uno. El hacernos hijos de Él es muy especial. Hay que considerar todo lo material como pérdida. Jesús nos está hablando de dejarlo todo por seguirlo. Todo considerémoslo como pérdida por amor al Señor. Bueno, y miremos el tercer enfoque. Ustedes ya le añaden más a lo de renunciar a los deleites temporales. Ustedes ya le agregan más para no extendernos mucho. El tercer enfoque, debemos participar en los vituperios por los que padeció Cristo. Debemos de participar de sus vituperios por los que padeció Cristo. Moisés valoró más el oprobio y los vituperios para identificarse con Cristo. Hay muchas iglesias que piensan que por el mero hecho de convertirse en cristianos están exentos a las marcas de Cristo. Pablo dijo: a mí nadie me cause molestias porque yo traigo las marcas de Cristo. Encarcelado, azotado con vara, con rejo, 39 veces menos uno. Apedreado, así no trataron de apedrearlo que por hereje. Apedreado, lo sacaron como muerto. Él dice: yo traigo las marcas del Señor Jesucristo. Pero hay personas cristianos que piensan que porque son cristianos están exentos a estas marcas. Y eso no es así. Yo saqué otra predicación y es acerca de las marcas de Cristo. Mis hermanos, es que nosotros tenemos que tener las marcas de Cristo. Perseguido, vituperado, juzgado, criticado, perseguido también, pero no solamente perseguido por otras personas, sino perseguido también por estas personas de estos combos. Sí, amenazado. Me iban a dar bala una vez, que porque yo estaba explotando al pueblo. ¿Usted qué está haciendo por aquí? Yo predicando el evangelio, deje explotar a la gente. Yo no estoy explotando a nadie. Sacaron el revólver para pegarme en un tiro. Pero llegó un muchacho y habló con esa persona y él se sentó a limpiar el revólver mientras que yo predicaba la palabra. Y yo le dije: yo no estoy explotando a nadie, mire que yo antes traigo refrigerio para las personas. Yo llevaba refrigerio. Y se sentó ahí y después se subió con otro a esperarme más arriba donde yo estaba y cuando una señora se dio cuenta y mismo: miren, están esperando al hermano Fernando, vamos. Y todos hicieron un círculo alrededor mío, tanto las personas adultas como los niños, y yo pasé por el lado de ellos y me miraron tan feo. Y yo subí a la vía principal y cogí la buseta y me vine, pero amenazado. Yo iba con una hermana y ella no volvió, dijo: no, yo para no vuelvo. Yo, vamos. Y dice: no. Bueno, entonces yo seguí yendo solo. Como a los 8 días, dice que
venga pastorcito, venga, venga, vamos a negociar un atril. Y yo, pues tráigalo, hermano, ¿usted me lo está diciendo en serio o está charlando? Si tiene un atril, tráigalo y lo negociamos. Yo le llevaba la corriente. Eso era tremendo. Me tocó que perderme 15 días porque me iban a matar. Afortunadamente llegó el esposo de Tatiana y llegó en la moto y me sacó de aquí del salado y llegaron ellos a matarme porque me estaban confundiendo con otra persona. 15 días me perdí. A los 15 días el Señor me dijo, puede regresar ya. Y cuando regresé, que era un miércoles, había culto, yo regresé ahí acá al salado que teníamos la iglesia. Ellos dijeron, ahora sí creemos en el Dios de los cristianos. Ahora sí creemos en el Dios de los cristianos. Mis hermanos, nosotros traemos las marcas de Cristo. Yo tengo las marcas de Cristo. Sí, pero hay personas que piensan que porque ya son cristianos, entonces ya están exentos pues a oprobios, a vituperios. No, yo he sido muy criticado y muy juzgado, mis hermanos, muy menospreciado. El ministerio mío ha sido muy menospreciado. Pero el Señor es el que le da a uno galardones. El Señor a los humildes los levanta, a los soberbios les agacha la cabeza. En los tiempos de tribulación, persecución, hambres, pestes, Satanás y el anticristo harán ofrecimientos a cambio de que las personas estén cómodas y que disfrutan de los deleites del mundo, lo cual va a producir apostasía para muchos, porque los mediocres e infieles de las iglesias no están dispuestos a pagar el precio, no. Ellos todo lo que les ofrezcan lo van a recibir, van a dejar marcar. Es va a haber una apostasía como Pablo nos lo dice. Mire, no se dejen engañar porque vendrá una gran apostasía. Antes de que se manifieste, antes de encontrarnos con el Señor en el aire, habrá una gran apostasía y se manifestará aquel inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tomar la cruz para morir a uno mismo no son acciones cómodas. Los cristianos debemos estar siempre dispuestos a salir de la zona de confort, mis hermanos. Hay que salir de esa zona de confort en cualquier situación holgada o cómoda en la que nos encontremos. Sí, Abraham, imagínense, estaba por allá con toda la familia y salió a un lugar que no sabía. Hermanos, es algo tan especial, hermanos. Ustedes más adelante se van a dar cuenta de algo muy especial que va a ocurrir. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida y el Señor les dice, sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona en la vida. Muy bien, y como conclusión, si alcanzamos estas tres demandas, seremos discípulos de Cristo. Participaremos de la comida pascual de Apocalipsis 19 y seremos invitados a las bodas con el Cordero. Si nos toca vivir estos momentos, propongámonos de todo corazón escoger los vituperios antes que los deleites, para que cuando el Señor se manifieste no nos alejemos avergonzados, como dice el apóstol Juan en su primera carta 2:28. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Padre, te damos gracias, Dios santo y Dios bueno, en esta hora. Padre, a ti te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias, Señor. Tú eres todo para nosotros. Tú eres la razón de nuestra existencia. Tú eres el motivo por el cual estamos acá en la tierra. Señor, el propósito de estar aquí, de esa vocación con que fuimos llamados, es que siempre estemos predicando de ti, de las buenas nuevas, amándote, honrándote, siendo obedientes, haciendo tu voluntad. Es lo mejor, Señor. Disponiendo de ti, Señor, porque cuando vemos todas estas fragilidades, vemos que tú eres todopoderoso, Señor. A través de nuestras fragilidades, vemos tu poderío, vemos cómo tú nos sostienes y nos ayudas. Señor, gracias por la iglesia. Yo te ruego que le continúes bendiciendo, Señor amado, y llévanos en bendición a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Dios les guarde.